a los apóstoles, le pone como nombre discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús era el maestro de ellos. ¿Por qué en las escrituras en la antigüedad se le llamaba discípulos a los que seguían un rabino? Porque Jesús era un rabino judío. Una vez yo dije esto y los defensores de la luz del mundo se estaban riendo, burlándose. Y a mí me sorprendió cómo es que estos líderes de la luz del mundo no saben que Jesús era un rabino. Incluso la palabra rabí aparece en Juan 20:15, cuando María, la madre de Jesús, y María Magdalena van a la tumba. Y María Magdalena no está conociendo a Jesús porque ya Jesús había resucitado, ¿verdad? Con cuerpo glorificado. Y cuando él habla y ella reconoce, ¿verdad?, su voz, le dice Raboni o Rabí, que significa maestro. O sea, un rabino es un maestro. Entonces Jesús era un rabino, un maestro judío. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. ¿Y qué tiene un maestro? ¿A quién les enseña? A sus discípulos. Los discípulos son estudiantes. Entonces, eso significa que los discípulos fueron estudiantes de Jesús primero. Escuche bien. Fueron estudiantes de Jesús primero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y Jesús les enseñaba. Claro está, la Biblia lo enseña. Jesús les enseñaba. En Lucas capítulo 6, ¿verdad? Versículo 12, ahí está Jesús, se encuentra orando, y dice que cuando terminó de orar, entonces descendió del monte y llamó a 12 discípulos, llamó a 12, lo cual le designó, le puso por nombre discípulos, apóstoles, ¿verdad? Perdón, apóstoles. Designó como apóstoles. Entonces, primero que los apóstoles eran estudiantes, fueron estudiantes, tenían que pasar por las enseñanzas de Cristo cuando él estaba aquí en vida, ¿verdad? Algunos pueden decir, pero el apóstol Pablo no anduvo con Cristo físicamente, anduvo con Cristo. El asunto es que la elección del apóstol Pablo fue una excepción, y Pablo lo explica. Pablo dice, yo como abortivo, 1 Corintios 15, versículo 8 en adelante, yo como abortivo soy el último de los apóstoles, como abortivo. ¿Qué es un abortivo? O sea, es algo que cierra el ciclo, ¿verdad? Ahí en el texto griego, lo que significa es cerrar el ciclo, o sea, él cerró. Entonces, Jesús, vamos a ver que en las visiones que Pablo tuvo y que lo demostró, Pablo dice, yo lo he demostrado, ustedes son servidores del Señor, yo más, aún en castigo, en visiones. Pablo lo explica, cómo Jesús en visiones le enseñó. Y Jesús, cuando le habló, dice la Biblia, que le dijo, ya yo le mostré a él, le dijo a Ananías, le dijo, ya yo le mostré a él, o sea, refiriéndose al apóstol Pablo, yo le mostré a él ya cuánto debía sufrir por mi causa y que iba a llevar mi nombre ante reyes y sacerdotes y príncipes. O sea, que Jesús lo enseñó. Ahí está Jesús enseñando al apóstol Pablo en visión. Bien, y no siempre eso, sino que Pablo lo demostró. ¿Por qué hacía un apóstol? Que demostraba que era apóstol. Lo demostraba. Y Pablo dijo, yo lo he demostrado. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 9, está aquí, y 5 también. Dice, lo he demostrado en sufrimiento, en visiones, en angustia, en dolores. He sufrido persecuciones. O sea, lo he demostrado. Pablo dijo, yo lo he demostrado que soy apóstol. Había que demostrarlo. Bien, vamos a leer un texto donde, porque para ser apóstol, o sea, los apóstoles de las Escrituras tuvieron un maestro. O sea, ellos fueron discípulos primero, fueron estudiantes primero. ¿De quién? De Jesús. Fueron estudiantes de Jesús. O sea, si van a agarrar al apóstol Pablo, los apóstoles contemporáneos de hoy, para decir, no, porque Pablo no anduvo con Jesús y Pablo fue apóstol. Y
para agarrarse de ahí y decir que ellos no necesitan ser enseñados por Jesús directamente, están equivocados, porque Pablo en 1 Corintios 15:8 dice que él es como abortivo, el último de todos. O sea, lo de Pablo fue una excepción, y ya dijimos y explicamos que Pablo sí fue enseñado por Jesús. Jesús lo enseñó en visiones, lo enseñó. Vamos a leer Lucas 11. Escuchen esto, porque los discípulos, valga la redundancia, los apóstoles primero fueron estudiantes, fueron discípulos. Todo el que sabe lo que estoy diciendo y me conoce y sabe lo que estoy diciendo, entiende claramente que un discípulo es un estudiante. Todavía hasta el sol de hoy se usa la palabra discípulo. O sea, cuando usted es un maestro en cualquier área que usted esté dando clase, usted tiene discípulos, estudiantes, que es lo mismo. O sea, los apóstoles primero, escuchen esto bien, pongan atención, antes de ejercer su apostolado, fueron estudiantes primero, fueron discípulos. Vamos a leer aquí para que ustedes vean. La Biblia dice, y Jesús les enseñaba. O sea, ellos tuvieron que ser estudiantes primero antes de ejercer su apostolado. Dice San Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ven que los discípulos son estudiantes. Aquí está diciendo el texto claro. Qué lindo este texto, fantástico, bellísimo, que Juan el Bautista tenía discípulos. Oiga bien, Juan no era el Mesías, pero tenía discípulos y él le enseñaba. Eso es lo que dice aquí. Vamos a leerlo otra vez para que ustedes vean qué lindo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus estudiantes, a sus discípulos. O sea que Juan era un profeta y maestro, y él tenía discípulos, tenía seguidores, y Juan les enseñaba. Juan les enseñó. Ahora bien, yo hago una pregunta. Aquí están los discípulos pidiéndole a Jesucristo que les enseñe. Enséñanos. Enséñanos. Ah, caramba. Pero ahora vemos un montón de apóstoles. ¿Y quién es el maestro de sus apóstoles? ¿Quién les enseña a ellos? Porque desde que surgen, de una vez surgen como apóstol. No son discípulos de nadie. En el caso de la luz del mundo, ninguno de los tres apóstoles de la luz del mundo han sido discípulos, no han sido estudiantes, ninguno. No han sido estudiantes, ninguno. Incluso cuando muere uno, de una vez instalan a otro, pero ese otro nunca pasa por un proceso de enseñanza, nunca pasa por ser discípulo, nunca pasa por ser estudiante. Ah, caramba. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo el hilo? ¿De quién son discípulos o fueron discípulos los apóstoles de la luz del mundo? ¿De quién fueron discípulos? A ver. ¿De quién fueron discípulos? ¿Por qué para la luz del mundo es tan importante, es tan preponderante enaltecer desmedidamente a su apóstol?
¿Cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que ellos entienden que su apóstol es inmaculado y que en lugar de él servir, es lo contrario. Él tiene que ser servido. Es lo que entienden los feligreses y defensores de la luz del mundo. Que Nazón, Joaquín y los apóstoles que han pasado por ahí tienen que ser servidos. Otra cosa, otra diferencia de los apóstoles de hoy y los apóstoles de la Biblia. A los apóstoles de la luz del mundo, los feligreses de la luz del mundo le llaman el excelentísimo, el santísimo apóstol. Ah, caramba. Pero ¿dónde en la Biblia nunca a los apóstoles se le dijo el excelentísimo apóstol Pablo, el excelentísimo apóstol Pedro, o el excelentísimo apóstol Santiago, o el santísimo apóstol Pedro, o el santísimo apóstol Santiago, o el santísimo apóstol Pablo? Ah, caramba. Pero eso no aparece en las escrituras. Pero ellos se lo ponen. Ese adjetivo calificativo, ellos se lo ponen, se lo añaden a su apóstol. Entonces, ¿de quién fueron discípulos los apóstoles de la luz del mundo? A ver, mientras ustedes elaboran su respuesta, yo voy a dar unos saluditos aquí. Aquí está, saludar aquí unos cuantos. Ah, caramba. Angie Cortés, bendiciones, hermano Rafi, adelante, contra las energías. Dios te bendiga. Alfa y Omeguita, Dios te bendiga, querido. Miki, Dios te bendiga. María Cortés, Amapola, saludos. Jesús Palomo, saludos cordiales. Peleando con la pantalla de luz del mundo. Ay, Santo Cassius Octavio, la paz contigo. Lalo, saludos, saludos. Bien. Camerina, saludos, Rafi. Saludos cordiales. Bien. Le decía que los feligreses de la luz del mundo entienden, ¿verdad?, que su apóstol debe ser servido. Tienen un mal concepto de lo que es un apóstol. Un apóstol simplemente es grande en su ministerio, pero no en su servicio. Es el más pequeño. Porque el apóstol está para servir, para ser un servidor, para ser, si le podríamos decir así, un muchacho demandado de la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos donde el apóstol Pablo mismo declara que él simplemente es un servidor de ellos. Simplemente un servidor de ellos. Eso está en 2 Corintios 4, 5 y 6. Y vamos a leer para que ustedes vean por qué es que los apóstoles primero fueron discípulos, fueron enseñados, y ellos no son, ¿verdad?, no vinieron como apóstoles a ser servidos. El mismo Cristo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. 2 Corintios 4, 5 al 6 dice: no nos predicamos a nosotros mismos. Ah, caramba, pero la luz del mundo predica a Nazón, Joaquín. Hay un grupo que sale a la calle diciendo: somos de Nazón, somos de Nazón. Ah, se está predicando el mismo. ¿Cuánta diferencia hay entre un apóstol de hoy y los apóstoles de las Escrituras? Dice aquí, dice que no lo predicamos a nosotros. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros como vuestros siervos por amor. O sea, Pablo se está mostrando como siervo de ellos.
más aún, más que servidor, como siervo de ellos. Vamos a leerlo de nuevo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Oiga, qué lindo suena este texto. Esto es fascinante. Pablo dice, no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos suyos. O sea, yo predico a Cristo como Señor y yo me expongo a ustedes como su siervo. Yo soy siervo de ustedes, simplemente. Vuelvo y leo, pongan atención, tomen en cuenta las comas y los puntos, porque las comas es para separar, ¿verdad?, frases, pero que van enlazadas con el mismo encabezado o el mismo sentido. Hay que entender la gramática. Dice 2 Corintios 4, 5 al 6. El apóstol Pablo dice aquí, no nos predicamos a nosotros mismos, hay una coma ahí, sino a Jesucristo como Señor, otra coma, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Escuche, Pablo es siervo de la iglesia de los Corintios. O sea, yo me estoy anunciando como siervo de ustedes. Yo estoy predicando a Jesús como Señor, y si me estoy anunciando yo, me estoy anunciando como siervo de ustedes. Me estoy predicando, en otra palabra, como siervo de ustedes. ¿Me siguen? Ah, caramba. Pero, ¿por qué será que entonces en la iglesia de la luz del mundo gritan a Nazón, somos de Nazón, somos de Nazón? O sea, se está predicando el mismo, están predicando el nombre de Nazón. Pero nunca ha dicho, yo soy siervo de ustedes para servirle a ustedes. Y demostrarlo, no nada más decirlo, porque Pablo lo demostró. Entonces, vuelvo y retomo para acá atrás que los discípulos, antes de ejercer su apostolado, vuelvo y repito, antes de ejercer su apostolado, fueron estudiantes, pasaron por el proceso de ser discípulos, tenían que ser enseñados. Ah, caramba, pero ¿por qué será que nunca ningún apóstol de la luz del mundo ha pasado por ser discípulo de nadie? No ha sido enseñado, o sea, no ha sido siervo de nadie. ¿De quién han sido discípulos ellos? ¿De quién han sido estudiantes ellos? Analicen ahí, mis amados. Bueno, por otra parte, quiero decir respecto a un comentario que yo publiqué en la comunidad, en mi comunidad, en este canal, sobre yo invité a Denny Domínguez a un debate, ya que él hizo una video reacción en un video que yo hice titulado ¿por qué para la luz del mundo es tan importante un apóstol, o un apóstol es lo importante? Para debatir ese tema. Sucede que, ¿recuerdan ustedes? Que no sé si fue antes de anoche, sí, antes de anoche, Páramo entró a mi canal, yo lo dejé entrar porque él me desafió a un debate y me dijo, déjame entrar para que acordemos los tiempos. Y ya ustedes vieron lo que pasó. Páramo me puso una condición que yo no podía aceptar, y ustedes lo saben. Una condición que no podía aceptar. ¿Cuál condición que yo no podía aceptar? Ni nadie, ningún youtuber aceptaría esa condición. Que él va a debatir conmigo, pero si yo dejo como moderador del chat de mi canal, a un luz del mundo. Eso es absurdo.
Bien, yo publiqué un comentario invitando a Dani a debatir. Dani me escribe ahí en la caja de comentarios que con tantas exigencias como yo le puse a su hermano Páramo, que ni lo sueñe, que así no. O sea, vean ustedes la deslealtad y la verdad, podemos decir, lo deshonesto es la palabra. No, no deslealtad, no, perdón, lo deshonesto que es este señor Denny Domínguez, deshonesto, porque él sabe bien que quien puso una condición que yo nunca iba a aceptar fue Páramo. Él lo sabe, que fue Páramo. Él sabe que Páramo fue que me desafió a un debate y me invitó, o sea, me pidió que lo deje entrar a mi canal para matar el debate. Yo lo dejé entrar y ya ustedes vieron lo que pasó. Páramo me dice a mí, yo nada más te exijo una sola condición. Yo creía que era algo sencillo. Digo, ¿cuál condición? Que en el chat tú le des una llave a un luz del mundo para que él controle el chat en los comentarios. Esa es la condición. Pero me está diciendo en pocas palabras que no va a debatir, porque esa condición nadie se la va a aceptar. Yo por nada del mundo dejaría a un luz del mundo, ni siquiera para un debate, dirigir mi chat aquí por lo tramposos que son. Son bien tramposos, personas inescrupulosas, usan perfil falso, bloquean a todo el mundo ahí, hacen un lío y nada más se quedan ellos ahí y me bloquean a toda la gente mía en mi propio canal. Pues Páramo se está volviendo loco. Tendría que ir a un psicólogo. Páramo tiene problemas de aquí de la cabeza. No sé qué bebió Páramo, no se sabe qué, pero está friqueado, como decimos aquí en Santo Domingo. Entonces, esa condición que Páramo me puso es una condición que yo no puedo aceptar. Eso es deshonesto de Páramo. Y deshonesto por parte de Denny Domínguez decir que él no va a debatir conmigo porque yo pongo demasiadas condiciones. A Páramo le puse muchas condiciones y él entiende, me dice él a mí, si es para poner todas esas condiciones que tú le pusiste al hermano Páramo, ni loco voy a debatir contigo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es deshonesto y hasta mentiroso, porque él sabe, y ahí está el video grabado, ahí está el video, que quien puso una condición que yo no puedo aceptar fue Páramo. Entonces, no quiere debatir Denny conmigo, tampoco quiere debatir Páramo. No sé si el amigo Carlos Torres quiere todavía debatir. Moisés tampoco quiere debatir porque lo malo fue que yo borré la captura de pantalla porque mi teléfono estaba muy cargado y tuve que borrar algunas fotos. Pero yo tengo una captura de pantalla cuando yo entré a su canal en estos días y le puse mi correo y mi número de WhatsApp en su canal y él me bloqueó. Me dijo, no estoy en ti, Castillo, ahora estoy en otra cosa. Y después hizo un video diciendo que él no ha recibido mi correo para debatir. ¿Qué les parece? ¿Qué deshonesto? Pero solamente quería hacer este comentario. Volvemos otra vez al tema. Bien, los apóstoles de la luz del mundo no han sido discípulos de ningún maestro, tampoco han sido discípulos de Jesús, no lo han demostrado. No han sido discípulos de Jesús, mejor dicho, porque para ser apóstol, para ejercer, mejor dicho, explique, para ejercer el apostolado hay que ser discípulo de Jesús, hay que ser enseñado por Jesús, hay que ser enseñado por Jesús. Estos comentarios aquí dice ¿verdad? Este perfil dice peleando con la pantalla de la luz del mundo. Dice, yo no estoy loco, solo que cuando me pongo nervioso corro sin zapatos. Bueno, el hecho es, mis amigos,
haciendo un análisis aquí de las características de los apóstoles de las Escrituras y de las características de los apóstoles de hoy, especialmente los de la luz del mundo, no han sido discípulos de Cristo, o sea, no han pasado un proceso de enseñanza, obviamente, porque ya Cristo está en el cielo y ya Cristo eligió los apóstoles que tenía que elegir y escogió lo que tenía que escoger. Entonces, vean ustedes como el mismo discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Juan enseñaba a sus discípulos, eran estudiantes. Los discípulos antes de ejercer su apostolado fueron estudiantes. ¿Y cómo sabemos? Ah, caray, porque ahí está en la Biblia. Note usted que después que Pedro, ¿verdad?, pasa ese proceso con Jesucristo, apresan a Jesucristo, Jesucristo muere, resucita, se va al cielo. Noten ustedes el cambio en el apóstol Pedro. Ya Pedro no era el mismo que cortaba orejas, que andaba con su espada para pelear con quien sea. Ya Pedro no era el mismo intrépido que siempre estaba, ¿verdad?, haciendo muchas preguntas jocosas y eso. Ya Pedro, cuando leemos las cartas de Pedro, vemos un Pedro más intelecto emocionalmente y un Pedro más maduro, ¿verdad? Porque pasó ese proceso de ser discípulo, de ser un estudiante. Y ahí vemos a Pablo diciéndole a los Corintios, 2 Corintios 4, 5 y 6, que él es siervo de ellos, que Pablo es siervo de los corintios, un servidor. En 1 Corintios 3, cuando están peleándose, que si uno de Apolo, que si uno de Pablo, que otro de Pedro, también Pablo vuelve y repite, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? ¿Qué es Apolo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído. O sea, nosotros los que somos servidores de ustedes, le dice Pablo. Le dice Pablo, nosotros los que somos servidores de ustedes, porque por medio de nosotros servirle en la prédica y eso, ustedes creyeron. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefa? Simplemente servidores, dice Pablo, simplemente servidores. Ah, por aquí creo que está Páramo. Dice, oye, Rafa, y el apóstol Pablo fue discípulo de Jesucristo. ya yo hablé de eso, Páramo. ¿Cómo fue si no siguió a Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Ya yo hablé de eso, Páramo. Exactamente. El primer punto que yo expliqué fue ese. Ese fue el primer punto que yo expliqué. Ahí está el video, dale para atrás y lo puedes ver. Ese fue el primer punto que yo expliqué. Pablo fue enseñado por Jesucristo en visión. Cuando Pablo es sorprendido por Jesús camino a Damasco, Jesús lo primero que hace, lo primero es que hay señal de que Pablo fue escogido. ¿Cuál fue la señal? Vamos a ver. ¿Cuál fue la señal de que Pablo fue escogido? Una señal contundente que le duró 3 días y 3 noches. Quedó ciego, no veía nada. Y como no veía, duró esos 3 días sin comer. Lo dice la Biblia. Ciego, el impacto de Cristo lo cegó. Eso es una señal de que fue el mismo Cristo que lo escogió. Hubieron pruebas contundentes, visibles. Cuando Pablo cae temblando y ciego, Pablo dice en su recuento que le preguntó, Señor, ¿quién eres? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque el que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. O sea, Cristo ni siquiera le dijo, yo soy Jesús y tú persigues mi iglesia. No. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuál fue la prueba contundente? Que quedó ciego. La luz de Cristo lo cegó. Es tan fuerte que no la puede ver directamente, que queda ciego.
otra prueba contundente de que Cristo lo escogió. El profeta Ananías, un simple siervo, no era ni siquiera apóstol ni nada, un simple siervo era Ananías. Ya lo hemos probado varias veces. El Señor le muestra, le dice, mira, ve a la calle llamada a la derecha, allí está fulano de tal, ya yo le mostré cuánto iba a subir por mi causa, ya yo le enseñé que iba a ir a rey ante sacerdote. Cristo lo enseñó en visión a Pablo. Ahí te vete pacatazo, páramo. Entonces, a un simple siervo le muestra a Jesús la condición de Pablo, y Ananías tenía miedo, dice, pero es que este hombre perseguía a la iglesia, Señor. No, tranquilo, ve, ora por él para que reciba la vista. Otra confirmación de que estaba ciego. Ya Ananías sabía que él estaba ciego porque la luz de Cristo lo cegó. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas contundentes de que Naasón es apóstol? A ver, ¿qué hizo Cristo con él? Algo que sea contundente. Porque con Pablo se hizo, lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Por 3 días lo dejó ciego. Y aparte de eso, se lo muestra a un hombre que le tenía miedo a Pablo porque Pablo era un matón. Otra prueba contundente más de que Cristo enseñó a Pablo. En 1 Corintios 14, ¿verdad? Hay una visión que tiene el apóstol Pablo. Dice, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero sé que subió al paraíso, al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le son permitidas a hombre escuchar. Él estaba hablando de él mismo. Él mismo. Entonces, Jesús enseñó a Pablo en todas las visiones. Eso fue lo primero que yo expliqué. Yeah. Dice Páramo que esas no son pruebas contundentes. Ah, caramba. Bueno, eso sería ridículo entonces, Moisés, yo explicarte a ti de que son pruebas contundentes cuando tú dices que no. Entonces la Biblia se equivocó según tú. La Biblia se equivocó según tú, Páramo, porque Ananías, que le tenía miedo a Pablo, y ahí lo dice, que él temía, dice, señores, que este hombre persigue a la iglesia. Ya le había mostrado el Señor a él que Pablo estaba ciego. Y como si no fue una señal contundente, iba el Señor a buscar a otro para que fuera a orar por él. Oye esto, ya Pablo había sido escogido como apóstol, pero Pablo no podía orar por él mismo, no podía sanarse él mismo. Todo eso fue para que hubiera un testimonio de que Pablo sí fue escogido y enseñado por Cristo. En visión lo enseñó Cristo. En visión lo enseñó. Pablo lo explica. Pablo lo explica en 1 Corintios 5, en 1 Corintios 9. Dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Ahí está la prueba contundente y la característica de ser apóstol, No he visto al Señor. Ustedes son servidores. Dice Pablo, yo aún más en sufrimiento, en padecimiento, he sufrido cárceles, persecuciones, he sido apedreado, he sido azotado 40 veces más uno por los judíos, mis hermanos. He pasado de todo, he quedado como muerto de tanta pedrada que me han dado. He tenido visiones y dice, y lo he demostrado con todo y por todo. Aunque dice Pablo que yo no me siento superior a aquellos grandes apóstoles, yo lo soy, dice Pablo. Lo he demostrado en poder y Espíritu Santo. Dice, lo he demostrado. Lo demostró Pablo con pruebas contundentes. Quedó ciego. Y entonces, para terminar de hacer un testimonio más creíble, entonces el Señor va y le muestra a Ananías que Pablo está ciego, para que Ananías vaya y ore por él para que él recupere su vista. Entonces, hubieron
testigos de Pablo. Ananías fue un gran testigo de Pablo. Ananías fue un gran testigo del testimonio verdadero de Pablo. Ahora, de los apóstoles de ustedes no hay ninguna prueba de que Jesús lo escogió. Entonces, ¿de quiénes fueron discípulos sus apóstoles? ¿Por qué los escogen ustedes mismos? Si a Pablo lo escogió Jesucristo, ustedes mismos lo escogen. Se muere uno y agarran uno y lo cambian, como cuando se picha una goma y cambia la goma al carro y le pone otra. O sea, lo cambian ustedes mismos a sus apóstoles. Es como quitarle la goma pichada a un carro y poner la otra respuesta que está ahí. Ya tienen uno de respuesta. Se muere uno y ponen el hijo, ponen el nieto. Entonces, lo cambian ustedes mismos. Ustedes mismos lo ponen. Sin embargo, a Pablo no lo puso su familia. A Pablo lo escogió el Señor Jesucristo. Y a todos ellos los escogió Cristo. Otra característica que difiere mucho de los apóstoles de hoy es que cuando moría un apóstol en la antigüedad, no lo suplantaban por otro. Noten esto. O sea, ahí yo quiero que Páramo me busque un solo texto que diga que cuando moría un apóstol lo suplantaban por otro. Por ejemplo, Jacobo, lo mataron a espada, a Jacobo lo mataron a espada, todo se quedó así. Mataron a Jacobo a espada, todo se quedó así. Fueron muriendo uno a uno, fueron mártires uno a uno. Y vean ustedes que quedaba el último, Juan. Juan quedaba nada más. O sea que habían desaparecido 11 apóstoles y a ninguno lo suplantaron, lo fueron poniendo uno por uno. No. Cuando Juan comienza a escribir y Jesús en la visión del Apocalipsis le dice: ve al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Tiatira, en Sardis, etcétera, etcétera. Y Juan escribe las 7 cartas a las 7 iglesias. Después de Juan escribir esas 7 cartas y pasar ese proceso de visiones, entonces Juan muere. Yo le hago una pregunta a Páramo. ¿Acaso esas 7 iglesias murieron juntamente con Juan? A ver, Páramo. Esas 7 iglesias a las cuales Juan, el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, le envió 7 cartas a 7 iglesias. Ahí está en la visión. Cuando Juan muere, ¿murieron esas 7 iglesias con Juan? Claro que no. No murieron con Juan. Eran 7 iglesias. Tenían 7 pastores, una en cada iglesia. O 7 ancianos. ¿Verdad? Se supone que ya Juan era viejo de edad. Y en esas iglesias habían jóvenes, ancianos, adultos y de todas edades. O sea, que esas iglesias no murieron juntamente al mismo tiempo que Juan. O sea, que esas iglesias quedaron ahí. Pero no encontramos un solo texto en la Biblia que diga que esas 7 iglesias suplantaron con otro apóstol la muerte de Juan. O sea, no pusieron a otro. No pusieron a otro. El apóstol Pablo en 2 Timoteo le escribe a Timoteo: ya yo estoy pronto, mi partida está pronto. Ya yo voy a ser sacrificado. Así que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pablo se está despidiendo. Sin embargo, Pablo nunca le dice a Timoteo: en mi lugar que quede fulano de tal, que sea el apóstol por mí. Ah, qué raro. Pero cada vez que muere un apóstol en la luz del mundo, pan, enganchan otro.
¿Sabe por qué? Porque no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue la primitiva, esa iglesia que sigue hasta hoy, que cuando se murió un apóstol se quedaba todo así, y el Espíritu Santo, que fue el que envió el Padre, es que dirige su pueblo. El mismo Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad, no lo dejaré huérfanos. Páramo, una cosa es que cuiden en la antigüedad a un apóstol enfermo. Eso es muy distinto a que suplanten, ¿verdad?, a un apóstol. Es muy distinto. Es muy distinto a que lo suplanten, ¿verdad? Se muere uno, hay que poner otro. Eso no fue lo que hicieron. Pablo murió, claro. Murieron todos ellos. Quedó el apóstol Juan. Pero fíjate que nada más quedaba el apóstol Juan solo. O sea, si hubiese sucesiones apostólicas, entonces esos que fueron muriendo tenían que irlo sucediendo y los apóstoles tenían que seguir hasta hoy. Ah, caramba, el apóstol Pablo fue al que más visiones Dios le dio. Sin embargo, nunca Dios le dijo una visión a Pablo diciéndole, mira, cada vez que muera un apóstol hay que sucederlo por otro. Hay que poner otro en el lugar de ese que muera. Pablo escribe a la iglesia que hay que poner más apóstoles según van muriendo. No, no. Páramo, ¿qué está refutando, Páramo? Por favor, Páramo. Si da pena, Páramo. No, Páramo. No se suplantaron. Esa es otra característica que difiere mucho de los apóstoles de hoy, especialmente de los apóstoles de ustedes. Se muere uno y enganchan otro. La iglesia primitiva nunca hizo eso. Simplemente te estoy preguntando, Páramo, que me busque un solo texto que aparezca donde cuando un apóstol moría le sucedía a otro. Búscamelo en las escrituras. Dice que si el apóstol Juan se quedó en lugar del apóstol Pablo, sí o no, pero caramba, ¿dónde dice eso la Biblia? Búscalo. Tú me mandas ese texto donde dice que el apóstol Juan se quedó en lugar del apóstol Pablo. ¿Dónde dice eso? Ajá, y en lugar de Juan cuando murió, ¿quién se quedó? Entonces, si Juan era el sucesor de ellos, ¿verdad? O digo, de Pablo, entonces Juan tenía que ser entonces el sucesor de los 11. Eso es absurdo. Cuando Juan muere, ¿quién lo sucedió? Nadie. Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, oye lo que le dice a Timoteo. Escucha, Páramo, te va a ir bien aprendidito esta noche para tu casa. Oye lo que Pablo le dice. Ya yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y a los que esperan su venida. Te insto a que predique a tiempo y fuera de tiempo, guarda la doctrina. Ya mi partida está pronto. Pero ¿a quién está encargando Pablo que predique? ¿A otro apóstol en su lugar? No, a un pastor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Páramo? A un pastor le está encargando Pablo la prédica y que guarde la doctrina. A un pastor. ¿Qué significa eso? Si Pablo hubiese querido, hubiese dicho, mira, Dios me reveló que en mi lugar como apóstol va a quedar fulano de tal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Páramo? Pero Pablo nunca dijo así y Pablo se estaba despidiendo, ya su muerte ya estaba cerca. Vemos a Pedro también en segunda de Pedro diciendo que él está pronto ya. Dice, yo les recuerdo, por eso se lo escribí, mis hermanos, pero no se sientan mal, vuelvo y se lo repito, tal cosa y tal cosa, y volvió y lo repitió y le escribió de nuevo.
le repitió una enseñanza, no recuerdo qué, pero dice que os lo repito de nuevo para que siempre lo recuerden. Y ahí habla Pedro de su partida, pero Pedro tampoco dice en mi lugar que quede fulano de tal. No, no. Que en mi lugar quede Perencejo. No. Esa no es la característica de la iglesia verdadera. Esa no es la característica de la iglesia verdadera, Páramo. Esa no es. La característica de la iglesia primitiva verdadera, que sigue hasta hoy, fue que los apóstoles se escogieron una vez y para siempre. Y cuando iban muriendo, se quedaban muertos tranquilos y no le sucedía ningún otro apóstol. Estoy hablando por la Biblia, Páramo. Ahora bien, si tú dices que yo no estoy hablando lo real, entonces búscame tú un solo texto donde aparezca la sucesión apostólica, donde cuando murió uno, le sucedió otro, y murió ese y volvieron y pusieron otro, y murió ese y volvieron y pusieron otro. Búscame eso en las escrituras. Ah, caramba, pero búscame las escrituras, Páramo. Que el apóstol Juan se quedó en lugar de Pablo, eso es una con todo el respeto que te merece, Páramo, eso es un disparate. ¿Dónde dice la Biblia que Juan se quedó en lugar de Pablo? Explícame eso. Eso no lo dice. Eso no lo dice. No lo dice. En ningún lado lo dice. En ningún lado. Incluso la iglesia, las 7 iglesias, se componían por distintas personas. Ahí estaban judíos, ahí estaban griegos, varias personas de varias regiones. Griegos, judíos, ¿verdad? Pero Pablo predicaba a los gentiles, predicaba a los judíos, pero Pablo fue escogido como apóstol de los gentiles. Entonces, el apóstol Juan le estaba mandando las cartas a 7 iglesias compuestas por varias personas, varios gentilicios. O sea, eso no cabe ahí. Eso es una falacia argumentativa que tú estás haciendo. Dice, para la iglesia de Éfeso fue levantada por el apóstol Pablo, Rafi. La iglesia de Éfeso, claro, pero ¿qué tiene que ver eso? Y la iglesia en Tiatira, y la iglesia en Filadelfia, y la iglesia en Sardi, y la iglesia en Pérgamo. Entonces también fue levantada por el apóstol Pablo. Es un argumento infantil, Páramo. Un argumento infantil. Ah, caramba. Bueno, va a seguir Páramo con la misma tontería. El asunto es que los apóstoles de hoy difieren. Primero, no son discípulos, no han sido discípulos. Eso es, se murió uno y de una vez enganchan al otro. ¡Brap! Y no pasa por ser discípulo, no pasan por ser discípulos de Cristo, ninguno. Tampoco hay evidencias que pasaron por ser discípulos de Cristo, ninguno. Ahora, los apóstoles de la Biblia sí fueron estudiantes. Ahí dice, Señor, enséñanos a orar. Y la Biblia dice, y Jesús les enseñaba, porque eran estudiantes. Algo que no hace los apóstoles del mundo. Porque la iglesia primitiva demostró que los apóstoles fueron escogidos una sola vez para siempre. Lo demostró la iglesia primitiva. Cuando moría un apóstol, no sucedía otro, no suplantaban, no había sucesión apostólica, nunca la hubo, hasta que desaparecieron los 12 y se quedaron en esas iglesias. Se quedaron. Y esas iglesias, ningún consejo de diácono, ningún consejo pastoral, nada. Ninguno de ellos decidieron poner apóstoles. Incluso, te voy a dar un poquito de clase antes de terminar el video, acerca de patrística. Los padres de la iglesia
fueron muchos de ellos discípulos de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de Cristo, escribe su carta a los romanos. Él iba camino a ser sacrificado, a ser martirizado por los leones, y escribe, dice, yo estoy pronto, quiero llegar pronto para ser devorado y así llegar más rápido a la presencia de mi Señor. Dice, yo no soy nada, simplemente soy un servidor. Pedro y Pablo, ellos no, ellos son apóstoles. Dice San Ignacio de Antioquía, yo no, yo soy un simple servidor, yo nada soy. Si San Ignacio de Antioquía escribe eso y era discípulo del apóstol Pablo y Pedro y no se consideró apóstol y nunca fue nombrado como apóstol. Y te estoy hablando, páramo, del año 110 después de Cristo. Léete la carta de San Ignacio de Antioquía a Roma, capítulo 4. Lee, páramo, aprende. Te dije que te iba a ir aprendidito esta noche, páramo. Dice Lalo, hermano, páramo, ya vi por qué no le quieres entrar al debate. Te dejarían ridículo, te comprendo. Dice Cassius Octavio, páramo, permíteme burlarme de ti. Ja, 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 ja. Lo sé. Caramba. Páramo, léete, páramo. Te voy a aconsejar que te lea la carta de San Ignacio de Antioquía a Roma, el capítulo 4. Léela. San Ignacio de Antioquía, capítulo 4. La carta dirigida a Roma de San Ignacio de Antioquía, capítulo 4. Si no es ahí, entonces la carta a Éfeso, capítulo 4. Pero fue a Roma, el capítulo 4. La carta de San Ignacio de Antioquía, el capítulo 4. La que le escribió a Roma. Ahí es que él dice eso. Él era discípulo de Pedro. Y él dice, Pedro y Pablo, ellos son apóstoles. Yo no, yo soy un simple servidor. Yo no soy nada. Simplemente soy un simple mártir que va a ir a ser despedazado por los leones. Y estoy loco por llegar a ser despedazado por los leones, porque así llego más pronto a la presencia de mi Señor. Entonces, San Ignacio de Antioquía, siendo discípulo de Pablo y Pedro, no se declaró apóstol. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, páramo? Ah, caramba. Oye la ignorancia de páramo. Que no lea la patrística, que lea la Biblia. Páramo. Ahí tú estás demostrando, ¿verdad? Tu gran ignorancia, páramo. Qué ignorancia más horrible. La patrística son hechos históricos y doctrinales de personas que existieron y que fueron allegados a los apóstoles, muchos de ellos, como lo fue San Ignacio de Antioquía y Policarpo. O sea, tú ni siquiera sabes, páramo, ni lo que te enseñan a ti ni tus maestros, lo que es literatura extrabíblica, historia extrabíblica. ¿Qué es extrabíblica? Que no está en la Biblia, pero está en la historia, que fueron discípulos de los apóstoles de la Biblia. Eso es historia, páramo. Eso es, ¿verdad? Enseñanza de la patrística. Ahí está. La didaché no está en la Biblia, pero es doctrina de los apóstoles. Ahí lo que hay es pura doctrina de los apóstoles, la didaché. Entonces, porque no está en la Biblia, la vamos a desechar. No, mi amigo. No. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. La Inquisición católica romana. Porque no está en la Biblia, vamos a desechar que es verdad. No, páramo. Son estupideces. No, páramo. Entonces, la patrística no está en la Biblia, pero son documentos de personas bíblicas que fueron muy allegados y cercanos a los apóstoles de la Biblia. Son documentos importantísimos para aprender y para conocer más allá, porque la Biblia, ¿me entiendes? Está lo que necesitamos para salvación, pero no está todo. El mismo apóstol, el mismo Juan, escribe en Juan 20, 30, 31, dice el mismo Juan, que si fuera a escribir, ¿verdad? Todo,
de Jesucristo, ¿verdad? Habría que hacer más libros. Dice, pero estas se han escrito para que creyendo, ¿verdad?, sean salvos. O sea, dice, más cosas hizo Jesús, las cuales no están escritas en este libro. O sea, que no todo está en la Biblia. Entonces, hay muchas cosas de ahí, de la patrística, Páramo, para que aprendas que son reales, históricas. Entonces, el San Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo, no, ¿verdad?, no se consideró ser apóstol, y él era discípulo de Pedro y de Pablo, ¿no? Y no se consideró ser apóstol. Bien, mis amados, muchas gracias. Hasta aquí, bueno, ya mi teléfono está descargado, la carga está en 9. Y ya tenemos 58 minutos transmitiendo y debatiendo y desmenuzando este tema respecto a los apóstoles contemporáneos y los apóstoles de las escrituras. Miki dice, ¿y cuándo Naasón se relacionó con los apóstoles? Nunca. Naasón nunca exactamente. Naasón nunca se ha relacionado con los apóstoles. Sin embargo, San Ignacio de Antioquía sí, y nunca se declaró apóstol. Él mismo lo dice. La carta de San Ignacio de Antioquía a Roma, el capítulo 4, lo dice claro. Yo no soy apóstol, ellos sí. Ellos sí. Yo simplemente soy un reo, así dice. Así que, bendiciones. Vamos a saludar antes de que se me apague el celular para poder terminar la transmisión. Aquí está Miki, Cassius Octavio, Yes Man. Ok, está peleando la buena batalla, que es el amigo Páramo. Saludos para él, perdón. Amapola, Jaime Olmostron, te bendiga. Bueno, se bendiga a todos. A ver qué dice Páramo aquí, de que no hay la práctica, Rafi, lee la Biblia. Caramba, pues si por eso entonces no leas el periódico, Páramo. No lo lea entonces el periódico, porque el periódico no está en la Biblia, no lo lea. ¿Acaso la noticia que pasa no son verídicas? Deja de leer el periódico entonces. Lalo, saludos cordiales. Miki, María Cortés, saludos cordiales para todos, mis amados. Bien, pues ya es noche aquí. Mañana es otro día. Y espero les haya servido de mucho esta transmisión de esta noche. Analicen esos puntos que yo le puse ahí, analícenlo con cuidado. Y le dejo como consejo a Páramo que lea patrística, Páramo. Tu hermano Moisés, al principio, cuando yo comencé a transmitir, hablaba de una forma despectiva de mi persona, porque yo, ¿verdad?, usaba la exégesis, la teología, y usaba algunos símbolos literarios, conceptos literarios como hipérboles, símil y esa cosa. Y él decía que eso era pura basura, pero sin embargo, ahora él está usando esos términos. Y él da su video ahora haciendo exégesis y usando esos términos. Parece que él se puso como a leer un poco y se dio cuenta que era necesario estudiar teología y estudiar gramática bíblica. Y lo que él no va a decir nunca, que él comprendió que eso es bueno y que eso es interesante para la comprensión de las escrituras, pero él lo está usando ahora y eso me extraña. Dice Páramo, nadie puede servir a dos señores, Rafi. O era discípulo del apóstol Pablo o era del apóstol Pedro. No, eso no significa que está sirviendo. Ser discípulo es ser un estudiante. O sea que tú estás equivocado, Páramo, estás confundiendo la cosa. Ya tú estás hablando en un término de servir como nosotros que somos siervos de Jesucristo. Simplemente él era un discípulo. Léelo. Eso te lo dejo de tarea. Discípulo es estudiante. Tú puedes tener dos maestros o un maestro, claro. Es estudiante, simplemente. Así es que ahí está tu respuesta, Páramo. Pacatazo para ti.
es estudiante, simplemente. Un discípulo es un estudiante, simplemente. Bueno, si quieres refutarme, Páramo, acepta el debate y no ponga esa condición absurda que tú pusiste de que yo ponga en mi chat a un luz del mundo. Eso nunca, Páramo. Nunca. En mi chat como moderador, eso es absurdo. Nunca. Con los líos que hacen ustedes y las trampas y todas esas cosas, no, mi hermano. Yo nunca voy a poner un contrario a mí en mi chat. Nunca. Eso es absurdo. Nike. Eso es absurdo. Entonces, acepta el debate. Cuando yo debatí contigo, yo nunca te puse ninguna, incluso te dije, pon un moderador de lado del mundo, dale para allá, no importa, no importa. Y fue Vilchi quien moderó, ¿te acuerdas? Y yo no te puse ninguna condición y debatí contigo y te refuté en tu canal. Ahora tú no quieres cumplir con tu palabra, que dijiste que si yo debatía contigo en tu canal, te iba a debatir en mi canal, pero saliste corriendo, Páramo. Pusiste un pretexto que yo no iba a poder aceptar. Pusiste una condición que es absurda para no debatir conmigo. Sabía que iba a salir bien golpeado de ese debate. Y estaba esperando que debatiéramos ese tema, pero que va, no quiere. Pero bien, bueno, será otro día, cuando usted decida. Bueno, Páramo es discípulo de Nazón, de Cristo no. Ya yo mencioné todas las características que son contrarias a los apóstoles de la Biblia, de los apóstoles de contemporáneo. Son muchas características muy contrarias totalmente. Bien, mis amados, la paz de Dios sea con ustedes. Denle like, compartan el video y será hasta una próxima. Miki, la paz contigo. Jesús Palomo, Dios te bendiga. Ese Páramo, te enseñaron mal, por eso es fácil refutarte. Páramo no quiere leer patrística, no quiere ver más allá, no quiere abrir su mente. El ser cerrado es una cosa horrible. El ser tan cerrado. Lee patrística, Páramo. Lee la literatura que te dije. Léelo para que veas. Pregunta. Búscalo en Google. Pregunta con quien tú quieras que eso fue real. Sin embargo, pregúntate a ti mismo, ¿por qué será que San Ignacio de Antioquía, siendo discípulo de Pedro, no se declaró apóstol? Y él dijo, yo no soy nadie, yo simplemente soy un reo. Pablo y Pedro, ellos sí son apóstoles. Y él dice, yo no, yo soy un simple reo que va camino a la muerte. Y iba a ser sacrificado, iba a ser tirado al Coliseo Romano, a los leones. Y sin embargo, aún así, dijo que él no se consideraba apóstol y que él no era apóstol. Bueno, no sé, aquí hay un comentario de ese cachete de Anfora. Me está diciendo Burgal a Miki, pero a ver, yo no sé, Miki no ha escrito, hasta ahora no veo un comentario vulgar, déjame ver qué dice. Dice Miki, Nación nunca le sirvió a Dios, más bien al dinero y Satanás. Bueno, eso no es nada vulgar. Mire, esa palabra de que usted está insultando a Miki, yo no acepto eso. Está llamando de que letrina, no, eso es algo muy feo. Eso es muy feo, eso es feo. No. Eh, Decirle así a otra persona, eso es un insulto muy feo. No. Les pido que no. Yo voy a ver a quién pongo como moderador, que sea una persona, ¿verdad? Porque no quiero ese tipo ¿verdad? De insulto.
Bendiciones, mis amados. La paz sea para todos. La paz con todos ustedes, con todos. Saludo para ustedes. Cassius Octavio. Bendiciones. Compartan el video, suscríbanse y analicen estos datos. Interesante. Dice González, esa no es ofensa, Rafi. ¿Has escuchado cuánta grosería ha dicho esa señora? No, por eso estoy buscando los comentarios, porque por eso me detuve aquí. No he visto las groserías. Dije, sí, leí que dice que Naasón nunca ha sido siervo de Dios, que ha sido de Satanás. Bueno, sería grosería para, ¿verdad? Lo de la luz del mundo, obviamente, claro. Bueno, María Cortés, bendiciones. Dice Miki, Rafi, cualquier falta de mi parte, una disculpa. Este hombre desquiciante está lleno de espíritus malignos. Hasta entre sus hermanos ha hecho una gran división. Ok, excusada Miki. Ok, tranquila. Pero yo lo que no quisiera es decir, no pierdan la inteligencia emocional. No la pierdan. Eso hay que entender algo, y es que cada quien puede creer lo que quiera. O sea, si tú, ok, acaso es Octavio, sí, le voy a dar una llave. Yo voy a ver cómo es que se deja ver. A mí hasta se me olvidó. Yo tenía tanto que no transmitía que se me olvidó. Déjame ver. Con el usuario, déjame ver. No sé. Bueno, tendré que entrar a mi canal, Cassius, a ver cómo hago para darte una llave. Déjame ver. Vamos a ver en tiempo de espera. Bueno. Veré más adelante a ver cómo. A mí se me olvidó, o le soy honesto, se me olvidó entregar llaves. Disculpen mi ignorancia. Voy a otra vez a la memoria a ver cómo era que yo lo hacía antes, porque ya estoy comenzando otra vez, pero estoy un poquito desenfocado. Se me olvidó cómo dar las llaves. Dice Miki, Rafi, grosería la de Naasón, Rafi. Grosería hace Páramo y todos los del mundo. Sí, realmente son groseros. Incluso exigen mucho respeto, pero cuando tú vas a su canal, te dicen, ya, cállate, te callas ya, ok, fulano, cállate, y te mandan a callar de una forma grosera. Así vi al Denny ese, con una grosería con el hermano Jaime, en un video que subió ahí. Sí, dice Jaime, bueno, ya terminé. ¿Algo más? No, cállate ya. O sea, que son unos groseros. Ok. Sí, vuelvo y lo repito, voy a estudiar bien cómo dar las llaves, porque a mí se me ha olvidado. Estoy tratando de recordar nuevamente cómo, cómo se van las llaves aquí, pero caramba. Ok. Bueno, voy a entrar a mi canal a ver cómo. No, tranquilo, Jesús Palomo. Dios te bendiga. Tranquilo. Bueno, más adelante veré. No recuerdo la verdad. Bueno, lo cierto es que, nada,
Ahí están los documentos, ahí están las características que ya hemos hablado, la diferencia que hay entre los apóstoles de la Biblia y los apóstoles contemporáneos. No son discípulos de Jesús, no han sido enseñados por Jesús. Los de la Biblia sí fueron enseñados, fueron discípulos, fueron estudiantes. Primero, antes de ejercer su apostolado, primero fueron discípulos. Nazón no ha sido discípulo de Jesús nunca, ni ninguno de ellos. Bien, bendiciones, bye, bye. Dios le bendiga. Dale like, comparte, like, dedito arriba. Like, así el algoritmo pues nos recomienda y podemos crecer. Si en verdad quieren que yo siga haciendo estos videos. Benjamín, ya yo expliqué eso, lo de San Pablo. Lo expliqué 2 veces por Páramo, que también me hizo la pregunta. Lo primero que hice fue, al inicio del video, lo puede ver, que yo expliqué lo de San Pablo. Dios te bendiga. Así que la paz con ustedes. Bye, bye.